Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. La función de fondos de pantalla de Windows 10 ha cambiado respecto a los sistemas operativos de Windows 7 y anteriores, ya que ahora si deseas cambiar el fondo de escritorio tendrás que hacerlo desde la pantalla de configuración. Además de otras diferencias respecto a las versiones más antiguas de Windows, es que Windows 10 almacenará un registro de todos los fondos de escritorios utilizados más recientemente. Estos fondos quedan accesibles para cualquier persona que use tu cuenta de Windows. Además, si usas una cuenta de Microsoft, estos fondos de escritorio se sincronizarán con todos los ordenadores en los que inicie sesión con tu cuenta de Windows. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo podemos borrar el historial de los fondos de escritorio en Windows 10. Y simplemente para hacer esto tendremos que entrar al editor de registro. Como siempre, antes de tocar el editor de registro, te recomiendo hacer una copia de seguridad del mismo, ya que puede ocasionar problemas el uso del editor de registro sin conocimiento. Por lo tanto, vamos a presionar las teclas de Windows R para abrir la ventana de ejecutar y una vez que estemos dentro de la ventana de ejecutar escribiremos regedit. Hacemos Enter y entraremos al editor de registro. Una vez aquí nos vamos a dirigir a archivo y vamos a exportar. Vamos a darle un nombre, ¿vale? Este es un nombre cualquiera porque no lo voy a exportar, pero ustedes deberían hacerlo por si acaso, ¿vale? Vamos a darle escritorio y le vamos a dar guardar, ¿vale? Una vez que tenemos ya una copia de seguridad de registro de Windows, ahora sí vamos a ver cómo podemos borrar los fondos de pantalla usados en Windows 10 muy recientemente. Entonces nos vamos a dirigir a esta ruta, HK Current User, y una vez que estamos aquí nos vamos a dirigir a Software. Esta carpeta que tenemos aquí, le vamos a hacer un clic en el desplegable. Ahora buscaremos una carpeta llamada Microsoft, que estará por la M, ordenada alfabéticamente. Por lo tanto, la tendremos por aquí. ¿Vale? Hacemos un clic sobre el desplegable de Microsoft y una vez dentro de Microsoft buscaremos otra que se llama Current Version, ¿vale? Vamos a buscarla por la C, ABC. No, perdonadme. A ver, es Microsoft y después Windows, ¿vale? Perdonadme. Ahora sí, vamos a hacer un clic en desplegable y buscaremos Current Version. Una vez dentro de Current Version, vamos a buscar otra carpeta llamada Explorer, que es la que tenemos por aquí, y hacemos otra vez clic en el desplegable. Buscaremos otra llamada Wallpapers, que es esta que tenemos aquí, Wallpapers, y si te fijas, cuando hacemos clic sobre Wallpapers, tenemos aquí una serie de cadenas o una serie de valores, los cuales nos indican que están en una ruta, ¿vale? Que están guardados en C, Windows Web, Wallpapers, Windows Imagen. Si nosotros hacemos clic, por ejemplo, sobre ella, veremos la información que tiene este fichero, que es un fichero llamado img de imagen.jpg. Por lo tanto, esto es uno de los ficheros que se ha usado anteriormente para poder establecer un fondo de pantalla. Entonces, si nosotros queremos borrar el historial de los fondos de pantalla en Windows, simplemente vamos a hacer un clic sobre ellos y los vamos a ir eliminando. Tienes que asegurarte de que el fichero está en esta carpeta, ¿vale? Y que la información de valor siempre es JPG, ¿vale? Por lo tanto, lo eliminamos y así sucesivamente empezaríamos a borrar todo el historial de fondos de pantalla usados en Windows 10. Recuerda, siempre haz una copia de seguridad del editor de registro antes de usarlo y así de sencillo es poder borrar el historial de fondos usados en Windows. Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.